con Magda Bastida. Los actos de extrema violencia crecen día a día. Estamos hablando de desfiguración, desmembramientos, feminicidios, incineración, ejecuciones. Vaya actos tan crueles los que se viven hoy por hoy en nuestro país. Actos que sin duda son una constante en México. Estamos hablando de que el gobierno federal ha presumido una reducción del 4% de los homicidios dolosos, pero ¿en dónde está el resto de los delitos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Será que nos estamos encontrando también frente a un punto de inflexión de la violencia? ¿Cuáles son los delitos que en efecto han bajado? ¿Cuáles son los que se han incrementado? ¿Y por qué tal acto de crueldad al momento de cometer, por ejemplo, los homicidios dolosos en nuestro país? Hoy vamos a platicar de este tema en A Fondo. Les doy la bienvenida. Como siempre, usted ya me conoce, soy Magda Bastida y aprovecho también para saludar a nuestros invitados de hoy. Empiezo contigo, Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, Magda, y me da mucho gusto compartir este espacio con Carlos. Qué bueno que nos acompañes. Al mismo tiempo aprovecho también para darle la bienvenida a Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Bienvenido, Carlos. Gracias, Magda. También un saludo con cariño para Marielena y gracias por invitarme. Bueno, pues si les parece, vamos empezando justo con esta parte, el drama de la violencia que estamos viviendo hoy en nuestro país. La muerte violenta, sin duda, ustedes lo saben bien, no da tregua. Los cadáveres de hombres, de mujeres, día con día se encuentran en la calle, descuartizados, irreconocibles. Lo peor y lo más preocupante en este momento es que ese grado de violencia extrema con el que se cometen los delitos va en aumento. ¿Qué me dicen al respecto? Empiezo contigo, Marielena, si me lo permites. Mira, como bien dices, a diario se cometen actos con extrema violencia en México. No sé si es porque llevamos ya mucho tiempo siendo testigos y víctimas del rompimiento del tejido social, que es producto, por supuesto, del abandono gubernamental de las instituciones, no solo de las que se encargan de seguridad, ¿no? Además del debilitamiento del Estado como el mecanismo que sea rector de la paz y la seguridad de los mexicanos. Y pues con todo esto lo que hemos visto es el fortalecimiento de los grupos delincuenciales en muchas partes del país, asumiendo en muchos casos ya el control de algunas comunidades, de algunas instituciones, y ahora lo estamos viendo con los candidatos, ya sea gobernadores o candidatos a presidentes municipales, cómo la violencia se está exacerbando por grupos criminales o por grupos criminales que están en conjunción con algunas autoridades. Y todo esto yo creo que al final tiene que ver con la gran impunidad que vivimos en México, porque al final la impunidad mata. La impunidad mata y vaya forma en la que lo describes, Marielena. ¿Qué nos dices, Carlos, en este sentido? Me parece que Marielena pone ahí un punto importante y déjame preguntártelo así. ¿Nos estamos acostumbrando a esa violencia? Sí, para complementar lo que ya había mencionado Marielena, yo quisiera destacar primero que cuando hablamos de la violencia extrema, son manifestaciones terribles, brutales, muy alarmantes, impactantes. Este es apenas el final de un proceso. Es decir, estamos frente a los efectos finales de todo un proceso de descomposición, de tolerancia, de ineficiencias, tanto públicas como sociales. Entonces, estamos frente a muchas violencias, diversas violencias manifestándose de diversa naturaleza. Veíamos la violencia política, la violencia de la delincuencia organizada, la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Es un gran abanico de violencias que presentan un reto bastante complejo. Yo, solo por poner un ejemplo de cómo la violencia extrema es la culminación de un proceso de degradación, pondría los feminicidios como un ejemplo. Un feminicidio es un delito muy grave, muy terrible, pero este feminicidio comienza con violencia de género a nivel cultural, a nivel familiar, con un machismo nacional y una serie de fenómenos que quizás porque no son tan extremos, no llaman nuestra atención cuando se van presentando, pero que sí van alimentando esta crisis y culminan con estas formas extremas de violencia. Permítanme, Carlos, por favor incorporar a esta conversación a Eunice Rendón, a quien también le agradezco el hecho de que hoy nos acompañe, experta en migración y en temas de seguridad. Bienvenida, Eunice, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Oye, Eunice, aprovechando y de una vez para esta primera ronda de participaciones, cuéntanos, ¿qué opinas acerca de esta violencia extrema que vivimos en el país? Ya María Elena, Carlos nos hacen una serie de anotaciones importantes. Estamos hablando de descomposición, de ineficiencia, nos estamos acostumbrando a la violencia. ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, yo coincido con algunas de las cosas que ya mencionaron aquí, pero estamos teniendo ahí un problema de conexión, Eunice. Este tema de la normalización de la violencia. No, tenemos problemas de conexión con Eunice Rendón, vamos a tratar de retomarla. Parece de pronto que la tecnología no tiene palabra de honor y seguramente coincidirán conmigo en este aspecto, pero a ver, estamos hablando de estos niveles de crueldad y me llamó la atención, Carlos, hablabas ahora, por ejemplo, del asunto de los feminicidios, lo vimos hace apenas unos días también con este multihomicida de Atizapán, que sin duda se suma a muchos otros casos que hemos tenido en el país y que siempre nos llevan a preguntarnos, ¿no? Bueno, a ver, realmente este tipo de situaciones no hubieran ocurrido si hubiera habido una investigación de manera oportuna, si se hubiera investigado la gran cantidad de desapariciones que tenemos en el país, María Elena. Sí, por supuesto. Mira, yo coincido plenamente con lo que dice Carlos. La violencia extrema no se da de un día a otro. Se da cuando se dejan pasar muchas cosas antes y después viene la violencia extrema. Les doy un ejemplo que pasó aquí en la Ciudad de México hace unos años. Había un señor que tenía un taller mecánico enfrente de un kinder. La señora del kinder no tenía jardín, entonces sacaba a los niños a jugar a la calle y cerraba la avenida como si fuera el patio de su casa. El señor, después de muchas veces de haber ido a la delegación y alegar y hablar con la vecina y decirle, pues llegó un momento en que el señor un día sacó su coche y atropelló y mató a varios de los niños, ¿no? O sea, eso no debió de haber sucedido si hubiera habido un seguimiento antes, si hubieran puesto las cosas en su lugar, si viviéramos en un estado de derecho, ¿no? Pero como no vivimos en un estado de derecho, pues todo esto se va terminando por tragedias y al final por normalizar la crueldad, pasando de los números, las cifras, ¿no? Que son simplemente duras y que muchas veces no nos dicen nada. Y por eso es que en Causa en Común, a principios del 2020, empezamos a darle un seguimiento puntual a la violencia, como estás mostrando ahí en la pantalla. Y lo que hemos visto y nos parece trágico es que realmente no solamente son las autoridades, sino la misma sociedad ya normalizamos esta forma de vivir y pareciera que no nos importa. Quizá es porque nos importa demasiado y preferimos cerrar los ojos, ¿no? Sin embargo, creo que hay que exigirle a las autoridades una estrategia de seguridad y pues poner a los militares en las calles, desde detener borrachitos en las calles hasta el crimen organizado, pues estamos viendo que no nos está dando los resultados que todos quisiéramos para poder vivir en un país en paz, que empieza desde mucho antes de tener que sacar a los militares a las calles. Y que bueno, en muchas ocasiones se llega a pensar que finalmente estos actos de crueldad se presentan únicamente en delitos que tienen que ver o que están vinculados con el crimen organizado. Sin embargo, nos acabas de poner un ejemplo clarísimo, ¿no? En este ejemplo del jardín de niños y demás, pues no precisamente tenía que ver con un asunto del crimen organizado. Ahora sí ya te tenemos, Eunice. Cuéntanos, retomamos esta intervención que tenías hace unos minutos. Sí, perdón, estoy aquí en el hospital, pero bueno. El tema que decíamos es esta normalización de la violencia por un lado, y por otro lado creo que hemos también echado campanas al vuelo diciendo que muchos de los delitos se disminuyeron en 2020, sin considerar que 2020 es un año incomparable con otros periodos por la pandemia, por muchas cosas, y eso es algo que tenemos que tener todos muy claro a la hora de hablar de esta disminución en términos delictivos. Sin embargo, a pesar de la pandemia, a mí me gustaría subrayar los delitos que no mermaron ni con la pandemia, como es el homicidio, que es un delito pues muy grave porque es el que acaba con la vida finalmente, y es uno pues de nuestra otra pandemia, ¿no? De la que también pues viene de antaño y no hemos logrado controlar ni disminuir. Y por el otro lado, el tema de la violencia de género. Ahí sí
hemos visto que incluso durante el periodo de pandemia aumentaron estos delitos casi en 19.2% respecto al año pasado, si vemos las cifras de 2021 y de 2020 con 2019, también hay un aumento importante. También los 6 delitos de violencia de género aumentaron en un 18%. La violación, que es otro delito terrible dentro de estos 6 tipos de delitos contra la mujer, aumentó en un 21.5%. También las llamadas relacionadas con la violencia en contra de la mujer han ido en aumento desde 2020 y pues hemos tenido picos importantes en algunos de los meses, incluso en abril alcanzaron niveles similares a los de marzo de 2020, que pues fue exponencial en este periodo de pandemia y de encierro, y en donde pusimos a convivir a víctimas con victimarios, el estrés, la falta de dinero, todo el impacto económico que ha tenido, genera todavía, pues ahora sí que aquellos que ya eran agresores, que tengan ahora sí que periodos más feos de violencia de género y ataques más terribles, pero también sumaron a nuevos agresores. Entonces esto es un tema que además pues afecta mucho lo que hablaban ya aquí María Elena, lo que mencionabas tú misma, que es esta dinámica familiar. Estamos viendo este desquebrajamiento, ahora sí que de nuestro tejido social, de la eficacia colectiva. Hay entidades pues con muchos delitos en contra de la mujer. Vemos como en el top 5 Morelos, Sonora, Quintana Roo, Aguascalientes, Veracruz, pero es un problema. A mí me toca trabajar mucho ahorita en construcción de redes para justamente trabajar el tema de violencia de género en rincones de este país. Me ha tocado estar en Tlaxcala, en Oaxaca, en Ciudad Juárez, y yo lo que te puedo decir es que en cualquier municipio que me paro de estas ciudades, de estos estados, al final del día existe este problema y todas las mujeres que forman parte siempre de los grupos nos pueden narrar algún hecho violento en su contra. Digo, los números tampoco mienten, vemos como 6 de cada 10 mujeres en este país han sido agredidas de alguna forma, y vemos también pues este claro aumento en este tipo de delitos, pero no vemos por el otro lado cuáles son realmente las políticas que estamos ofreciendo para tener esta política integral de seguridad que tanto nos prometió el presidente. A mí me parece que otro pilar muy pendiente es la prevención social de la violencia y el delito, que es a lo que yo me he dedicado más. Sí había grandes promesas, hay grandes programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo creo que les falta foco. No es nada más sacando becas y sin tener una focalización, no basta con decir que es para ninis, porque ahí hay muchas cosas que digo, me tardaría mucho en profundizar, pero creo que lo que está faltando es cómo llegamos a esos que no estudian ni trabajan y que además están en un riesgo importante por sus contextos de justamente ser parte de las cifras como víctimas y victimarios, y creo que ahí es donde ha faltado técnica, donde ha faltado acompañamiento, donde tenemos que entender que no basta con una beca, requerimos políticas de identidad, de pertenencia, de acompañamiento. ¿Cómo vamos a quitarles esa carne de cañón que hoy tiene el crimen organizado, que desafortunadamente en las fronteras, que me toca mucho trabajar en estos sitios, te puedo decir que algo muy preocupante es la incursión cada vez más importante de los niños en estos temas? Tenemos a los niños de circuito en nuestra frontera norte, en donde el crimen los cooptó para que vayan y trafiquen personas y drogas a Estados Unidos, y por su edad no los pueden detener, entonces hacen este movimiento circular. Entonces, bueno, me parece que falta la prevención, trabajo con juventudes más atinado. Tenemos una prisión preventiva terrible, cada vez metemos más delitos creyendo que eso va a solucionar las cosas, y no es así. Y finalmente creo que falta fortalecer nuestras policías, que también es un tema que ha manejado y que trae mucho causa en común, pero me parece que se habla mucho del tema en términos de la política y del Estado, pero poco se hace para realmente etiquetar recursos, ver capacidad, todo lo que siempre se ha dicho, pero no lo estamos haciendo. Y la Guardia Nacional, ni todos los militares en la calle, ni toda la Guardia Nacional nos va a alcanzar para cambiar las condiciones de seguridad si no le entramos de una vez por todas a las causas. Y que en este sentido, Nice, el asunto es sumamente complejo y me parece que acabas de sacar muchas de las aristas que tiene este problema de seguridad en sí misma. Por una parte nos hablas de estas políticas que se están ofreciendo que verdaderamente no están atacando las causas de fondo, un tema de prevención. Nos comentas que se sigue sin atender estas causas. El acompañamiento a las víctimas, por ejemplo, es importantísimo y hemos visto reducciones de presupuesto que van vinculados a eso, con la atención de las víctimas. Todo esto se suma a un contexto más que hoy en día vivimos aquí
aquí en nuestro país, sobre todo por la situación. Estamos a punto de que llegue el 6 de junio, estamos en un proceso electoral. La violencia política se ha incrementado y eso justamente, Carlos, ustedes lo han documentado perfectamente en este índice de paz en México, en donde muestran que la violencia política está muy presente. No nada más se refiere a un asunto de los candidatos, sino a funcionarios en sí mismo, a periodistas. El tema es sumamente amplio y bueno, el miedo a los balazos está sacando de la contienda a muchos. Sí, como ya hemos ahora planteado este gran escenario de muchas violencias, lo primero que decimos es que necesitamos abordar cada violencia desde una perspectiva que corresponda a su naturaleza, a sus dinámicas propias. No son iguales las violencias que enfrentamos. Algunas tienen que ver con el nivel federal, con los grandes mercados internacionales de drogas ilícitas. Otros tienen que ver con la cultura, con la educación, con las dinámicas familiares. Entonces, lo que quiero llegar es que cada violencia tiene que ser abordada desde su propia naturaleza y dinámicas. Si no focalizamos las políticas públicas y las estrategias que correspondan en cada una de estas violencias, no podemos entonces esperar resultados eficaces en la construcción de la paz. En este sentido, mencionas la violencia política y desde hace muchos años ya sabemos que hay una agudización de la violencia política conforme se acerca una jornada electoral. En cuanto se acercan las elecciones, se agudiza, se agrava la violencia. Sabemos que se agrava más contra partidos que juegan en oposición. Sabemos que la violencia política es peor a nivel municipal y especialmente en estados donde hay fuerte presencia de delincuencia organizada. Hay una organización que se llama ITELEC, que publica un informe extraordinario que nosotros usamos también, que nos da todos estos detalles. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información que yo digo en tres palabras, pero hay reportes completos, profundos? ¿Qué podemos hacer? Pues ya sabemos que si vienen las elecciones hay que focalizarnos a nivel municipal en los estados con mayor cooptación de crimen organizado y que además protejamos especialmente a los competidores y a los participantes de partidos de oposición, por ejemplo. Ya otro tema dentro de este Pero bueno, tema es en este tema de la representación. En este de las sentido, mujeres. Carlos, déjame detenerte ahí porque me parece importante el podértelo preguntar. En este sentido, por ejemplo, vimos también justo hace un par de meses, cuando ya estaban arrancando estas campañas, se anunciaba una estrategia para brindar protección a los candidatos ahora en medio del proceso. ¿Qué nos dices al respecto de esto? ¿No ha dado resultados la estrategia? Mira, es difícil decir, lo que vemos es que crece la violencia y las políticas públicas no son medibles, no están diseñadas para tener objetivos específicos. Si a mí me dijeran, vamos a reducir un 3% este delito, prefiero esa política, que es poquito, 3%, prefiero esa política a una que me diga, vamos a combatir y terminar con el flagelo de la violencia, porque eso es muy ambiguo, no se puede medir. Necesitamos políticas públicas focalizadas, articuladas con el resto de los esfuerzos de otras secretarías, más allá de la Secretaría de Seguridad Pública, y que también se articulen y conecten con los esfuerzos locales a nivel estatal, municipal, que les demanden articulación y alineación y colaboración. Y bueno, ya si pudiera yo pedir más, que también conecten con los esfuerzos de sociedad civil, con las iniciativas del sector privado. Lo que hemos visto es que cuando la violencia se reduce o aumenta la paz, es porque actores diversos, de diversos intereses, lograron sentarse, ponerse de acuerdo, construir una agenda colectiva local y le dieron seguimiento. Si no logramos trascender nuestras diferencias, ponernos de acuerdo y trabajar juntos y juntas, pues no podemos diseñar estas políticas y estas estrategias que necesitamos. Muy bien, Carlos. María Elena, en este sentido, justo cuando se presentaba aquella estrategia de prevención y de protección a los políticos, se hablaba de un partido del crimen. Se decía que este partido del crimen era el que, pues al parecer, estaba poniendo y quitando candidatos. ¿Qué nos dices de todo esto? ¿Realmente cuánta participación está teniendo el crimen organizado dentro de este proceso electoral?
Mira, yo creo que todavía no lo sabemos. Habrá que hacer un estudio posterior para saber quiénes fueron los que ganaron con esta violencia del crimen organizado en estados y en municipios, ¿no? En algunos estados ya se está viendo más claro quiénes están ganando y por qué están ganando o con quiénes están vinculados. Sin embargo, me parece que todavía falta mucho por ver. Hasta el día de hoy, el estado de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, son los que tienen más víctimas de candidatos o aspirantes a candidatos. Y por supuesto el estado de Veracruz es el que concentra la mayor parte de las víctimas. Sin embargo, me parece que aquí lo importante es, por supuesto, ver qué fue lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Yo creo que la política para cuidar a los aspirantes y candidatos llegó tarde. Llegó tarde porque desde el año pasado el gobierno federal debió de haber tenido un mapa de cuáles eran los riesgos y cuáles eran los municipios que estaban más en riesgo y por qué, ¿no? Porque si nos ponemos a ver Oaxaca, que ha tenido 20 aspirantes o candidatos mortales, por ejemplo, pues yo no creo que haya sido por crimen organizado. Posiblemente es más por problemas de tierras y por problemas que ya son legendarios en la zona. Sin embargo, si te pones a ver Veracruz, si te pones a ver Michoacán, Puebla, pues sí han sido problemas vinculados al crimen organizado. Entonces creo que el gobierno no tuvo claridad de a quiénes tenía que dar protección y dónde. Donde se cometen más crímenes, por supuesto, y donde atemorizan más a los candidatos es en poblaciones pequeñas, como lo dice Etelec, de menos de 100,000 habitantes. Entonces, pues estos lugares deberían de ser los que están más cuidados. Y ya vimos lo que le pasó, por ejemplo, al candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, que desgraciadamente lo asesinaron, o a la candidata del PRI-PAN-PRD en Valle de Bravo, donde la amenazaron y se la llevaron y la candidata pues ya no ha vuelto a hacer campaña. Entonces, sí creo que hay una gran violencia y además a esto hay que aumentarle la violencia entre candidatos, ¿no? Hace unos días veíamos un video de una candidata en Metepec de Morena, cómo le decía a su opositor, ¿no? Entonces creo que la violencia pues sí nos está escandalizando en estas contiendas. Sin embargo, no hemos sido capaces de bajar el nivel de polarización, el nivel de odio. Ojalá terminando las contiendas, pues nos podamos sentar a hablar, a dialogar y a construir, como ya decía Carlos, una política pública en conjunto, porque no depende de una sola institución y no depende solo de un grupo político. Me parece que en medidas diferentes, pero todos debemos de hacernos responsables de la violencia que está viviendo el país y en este momento que están viviendo los y las candidatas. Fíjate que acabas de mencionar entre líneas una palabra que sin duda en muchas ocasiones, María Elena, lo hemos conversado. Es un asunto que tiene que ver directamente con la coordinación. Si les parece, Eunice, dejo pendiente también tu participación para que al volver del corte le podamos entrar de lleno a este tema. Además, hay otra cara de la moneda dentro de esta violencia, las cifras oficiales versus la realidad. Con eso volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en A Fondo. Vamos a continuar con este bloque, cifras oficiales contra la realidad. Recuerdo que el año pasado, cuando Alfonso Durazo dejaba la Secretaría de Seguridad, pues no dejaba de argumentar que estábamos frente a un punto de inflexión de la violencia, un discurso que sin duda se ha mantenido a lo largo de los meses que le siguieron a aquella declaración. Volteamos a ver de pronto, y esto es lo que resulta un tanto sorprendente, lugares como Guanajuato, como Sonora, en fin, no parece que verdaderamente las cosas estén avanzando por buen camino. Eunice, ¿qué nos dices? Ya antes platicabas acerca de estas cifras, sobre todo las relacionadas con el homicidio, con la violencia intrafamiliar, con los feminicidios. Sin duda hay más delitos que forman parte del fuero común y que le pegan fuertemente al ciudadano. Sí, bueno, creo que es muy importante en esto que mencionas de las cifras, ver, además de las cifras, lo que está pasando en la dinámica comunitaria en nuestro país, que como decíamos, se ve desquebrajada, y tomar en cuenta otra cosa.
con la pandemia mucha gente tampoco pudo denunciar, y ese es otro tema que hemos visto, porque estaban cerrados también estos ministerios públicos. Entonces todo este proceso ha complicado mucho la justicia para las víctimas, y esto es un tema también muy importante que no debemos perder de vista. Ya mencionaban aquí la importancia y la relevancia que ha tomado la violencia política. Este periodo de 2021 ha resultado, según justamente esta organización que ya se mencionaba, ETELEC, ha resultado el más violento, el segundo periodo más violento, considerando el de 2000 como el más violento, pero 2021 va ahí concursando pues en esta violencia que ha habido en contra de los políticos, ¿no? Con casi 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo también de víctimas de casi 433. Entonces, y aquí pues todos los partidos han sido víctimas de esto. Los candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades, entonces es un tema que vemos en muchos lugares, y yo lo quisiera relacionar con otro punto que mencionaba Marielena al inicio, que es la falta de Estado de Derecho. Es decir, hoy lo vemos con la parte política, con esta agresión, en donde vimos también cómo se repite también la violencia de género. En el caso particular de Oaxaca, el asesinato de mujeres, la amenaza a mujeres candidatas también lo hemos visto. Entonces, bueno, vemos cómo se replican estas conductas por falta de Estado de Derecho, pero también con grupos con ciertas vulnerabilidades, digamos, ante la exigencia de sus derechos. Y vemos también que algo importante en estas cifras en general es, uno, que faltan todas las denuncias de aquellos que no pudieron levantar las denuncias por un tema de pandemia, en donde era difícil el acceso a la justicia. Por el otro lado, vemos también que está pendiente trabajar en estos temas de Estado de Derecho a nivel local, a nivel comunitario, realmente llegar a la profundidad o al México profundo en la calle, de la mano de la gente, y yo creo que esa es otra cosa que está pendiente. Y como decíamos hace un rato, que estas cifras, muchas veces, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que hayan incrementado tanto las cifras de violencia de género, cuando es bien sabido que es un tema que además tiene una cifra negra, es decir, mucha gente no se anima a reportar esto. Yo lo veo en los grupos que hago con las dinámicas con las mujeres en estos municipios pequeños, alejados. Muchas veces les da pena decir que fueron violentadas, les da pena, sienten que es un tema que es de la familia y ahí se tiene que quedar. Entonces, el primer paso para animarse a denunciar es difícil. Entonces, el hecho que tengamos un incremento aún ante todos estos cuestiones culturales, patriarcales, que tenemos de antaño en México, preocupa, porque eso quiere decir que es algo que verdaderamente está siendo muy grave. Y aquí hay otro tema: la violencia es un fenómeno que se replica. Entonces, esa violencia en el entorno familiar muy probablemente la están replicando también los hijos en otros entornos. El tema de que no han ido a la escuela los menores también genera dinámicas bien difíciles, sobre todo en los hogares que viven hacinados, en los hogares que la tienen más compleja, ¿no? Y eso te lo digo porque en muchas de las colonias que estoy trabajando hoy en Ciudad Juárez, pues eso es lo que está pasando. Ahorita empezamos trabajos y tareas de salud mental y emocional, y eso es lo primero que va saliendo a flor de piel, que toda esa dinámica ha complicado la convivencia familiar, y esto se ve también en la violencia de género expresado, pero también en otras dinámicas de peleas con los vecinos. Lo que más hemos tenido que hacer nosotros es mediación entre vecinos por todos estos conflictos que se están dando derivado de esta dinámica. Creo que el tema de las escuelas lo viven muy diferente quienes tienen dinero de quien no. Al final del día, muchos de los niños con los que convivo ni siquiera tienen la posibilidad de tener una tablet, de tener acceso a internet. Entonces creo que hay que considerar políticas más integrales y, repito, trabajar en temas de prevención. Es un panorama que ya lo decías, ¿no? Termina complicándose ahora en medio de la pandemia, y desafortunadamente en muchas de las ocasiones las propias autoridades de pronto llegan y dicen, bueno, es que es imposible que tengamos a un policía en cada casa para estar vigilando realmente qué es lo que pasa y qué es lo que no. Respuestas sumamente desafortunadas, Marielena. Sin embargo, ¿nos está ocultando la realidad delictiva del país o qué es lo que está pasando? ¿Por qué a veces las cifras no nos cuadran, ¿no? La realidad contra lo que muestran estas cifras del Secretariado Ejecutivo, en fin. Así es, mira, el año pasado hicimos un estudio de lo que había pasado con las cifras de 2018 a 2020, lo pueden consultar en la página de Causa en Común, y el documento distingue 5 tipos de anomalías que nos encontramos.
un número muy reducido del registro de algunos delitos, la caída drástica en algunos registros, el número duplicado de registros, reclasificación de algunos delitos graves, ¿no? Por delitos menos graves, la incongruencia de las cifras del secretariado con las cifras que da el Gabinete de Seguridad. Y por darte algunos ejemplos, miren, algunas entidades presentaron un número muy reducido de delitos en el periodo. Por ejemplo, Baja California Sur y Tlaxcala solo reportaron 4 feminicidios, lo cual pues no es lógico, ¿no? Y menos, por ejemplo, si hablamos de Tlaxcala. Si te doy un ejemplo sobre entidades que manifiestan reducciones del más del 50% en ciertos delitos, que no es creíble, por ejemplo, entre el primer semestre de 2019 y primer semestre del 2020, Colima redujo el 85% sus carpetas de investigación sobre robo con violencia, ¿no? Entonces, pues tampoco no lo podemos creer. Algunas entidades además presentaron el mismo número de registros de un delito en meses consecutivos, lo cual pues tampoco no es creíble, ¿no? Por ejemplo, Coahuila presentó 17 carpetas de investigación por robo con violencia en marzo del 19 y 47 en marzo de 2020. Sería demasiado coincidencia. Si vamos a Baja California Sur, tuvo 74 carpetas de investigación de robo con violencia en febrero de 2019 y 14 en febrero de 2020. Si nos vamos, por ejemplo, a entidades que tuvieron una disminución en delitos graves, pero un aumento en delitos menos graves. Entonces, por ejemplo, Sinaloa reportó 19 asesinatos menos, o sea, homicidios dolosos, el 4%, pero 24 homicidios culposos más, ¿no? Entonces hay cosas que no son creíbles y que sin embargo así las presentan. Entonces sí creo que además del subregistro, que ya sabemos que existe en muchos delitos, bueno, pues además nos mienten con las cifras que dan, y cuando no podemos confiar en las cifras, pues también es muy difícil que hagan políticas públicas sobre cifras que no son confiables. Ojalá que al menos ellos sí las tengan, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y como ya lo hemos comentado aquí los tres, tanto Carlos como Eunice y como yo, realmente las políticas públicas que estamos viendo, desde prevención del delito hasta sistema penitenciario inclusive, pues no son políticas que nosotros podamos decir que con estas vamos a poder pensar que en un futuro próximo tengamos menos violencia en este país. No se puede pensar porque no vemos esas estrategias de seguridad, no vemos esas políticas de prevención que sean focalizadas, ¿no? Y por último, te daría solo un ejemplo. Mira, hay gente que piensa, bueno, es que la prevención puede ser igual en todos lados. Nosotros hicimos un estudio en varias comunidades aquí en la Ciudad de México con Ana Laura Magaloni y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la Gustavo Amadero, en la parte alta, la gente se mata porque es el camino de las drogas hacia Tepito. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Iztapalapa, la gente también se mata, pero se mata porque no hay agua, ¿no? Entonces tú ves la política tan diferente que tendrías en un lugar como en otro. Y con esto aquí paro. Sí, por supuesto, que está totalmente regionalizado, ¿no? Y que eso me lleva entonces a preguntarte, Carlos, a ver, veíamos en este índice de paz que en el 2020, pues el índice de paz mejoró, ¿no? Pero volteamos a ver que México sigue siendo el país con la 9ª tasa de homicidios más alta en el mundo, ¿no? Eso nos lleva entonces a reflexionar verdaderamente estas mejoras que se están teniendo en cuanto al tema de la paz, en cuanto a esta reducción, pues muy simbólica en el asunto, en las cifras de homicidios y de otros delitos. ¿Se lo debemos únicamente a la pandemia o verdaderamente puede llegar a estar funcionando algo como parte de la estrategia del gobierno federal y de los gobiernos estatales para poner un poco sobre la mesa este debate? Sí, hay avances mínimos, diría yo, no podemos celebrar nada, estamos muy lejos de ver estrategias que funcionen. Los indicadores coinciden con el confinamiento derivado de la pandemia. Sobre todo vemos una reducción en los delitos que se relacionan con la movilidad humana. Entonces eso pues parece obvio que tuvo que ver con la pandemia. Y volviendo al tema de las cifras, ya María Elena explicaba muy bien cómo hay fallas en los registros y en los datos.
Yo quisiera llevarlo un poco más allá. Estoy de acuerdo con lo que dice Marielena, por supuesto, y quiero llevarlo más allá diciendo, no basta con tener cifras, necesitamos información que sea útil, que nos permita tomar decisiones. Algo como este ejemplo que nos ponías de 2 delegaciones de la Ciudad de México, o 2 alcaldías, es decir, necesitamos comprender, y eso es lo que yo quiero destacar. No basta con tener cifras y números, necesitamos comprender, y para eso necesitamos análisis, información que sea útil. No, es mucho lo que no sabemos, a pesar de que tenemos tanta información, porque ha habido avances importantes en los registros, podemos mejorar muchísimo, lo hemos señalado en el instituto, lo señala Causa en Común, México Evalúa, varias organizaciones, pero aún falta muchísimo por comprender. Sabemos poco sobre las víctimas de las violencias, sobre quiénes son, quiénes eran, qué perfiles tenían, por qué las mataron, por qué los mataron, por qué han sido víctimas. Sabemos aún mucho menos sobre los perpetradores, que en su gran mayoría son o somos hombres. No sabemos cómo es que este país ha producido una generación de hombres tan violentos, hombres que violentan a otros hombres, que asesinan a las mujeres, que abusan de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, etcétera. La gran mayoría de las violencias las cometemos los hombres y hay mucho que no estamos entendiendo sobre este fenómeno que se relaciona con los perpetradores. No sabemos, y ya solo para llevarlo todavía más lejos, pero creo que es fundamental hacernos algunas preguntas. No sabemos cuáles serán los impactos históricos y en la identidad de nuestro país de esta crisis de violencia que estamos viviendo. Pero volviendo a la violencia extrema, no saldremos ilesos en nuestra identidad de este periodo tan violento que vive nuestro país. No sabemos qué va a pasar con las viudas, no sabemos qué está pasando con los huérfanos, no sabemos qué clase de ciudadano va a ser el niño de 4 años que hoy le asesinan a su padre, no sabemos qué tipo de personas vamos a tener en el futuro con tanta victimización hacia las mujeres, cómo están creciendo estas generaciones, pero sí sabemos que los impactos no son positivos, que hay un gran trauma colectivo que vive el país. Hemos presenciado, somos testigos de esta brutalidad, de las múltiples violencias todo el tiempo, los niños, los jóvenes, los adultos, y necesitamos preguntarnos qué va a pasar con nosotros. Mencionaba Arely la salud, precisaba Eunice, la salud psicoemocional. Tenemos que hablar de eso también, y a veces la brutalidad de las violencias nos parece postergar estas conversaciones. Todo es importante, todo es urgente, necesitamos atenderlo al mismo tiempo, y por eso es que insistimos en estrategias y en políticas que se articulen, que sean amplias, que sean integrales. Fíjate que ahora con este comentario, Carlos, me lleva a reflexionar. Realmente poco nos sentamos a ver sobre el impacto que va a tener en el futuro, ¿no? Y ahora haces esta serie de comentarios y definitivamente te quedas pensando, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana con las generaciones que apenas se están encaminando, ¿no? Que apenas están empezando a crecer y que están siendo bombardeados de manera constante con toda esta información sobre violencia, con una realidad que vivimos en este entorno tan polarizado, tan sangriento en sí mismo en nuestro país. ¿Cuál es el reto que van a tener los candidatos ganadores? Estamos hablando de que, pues, ya que nos faltan menos de 10 días para las próximas elecciones y sin duda hay muchos retos que se ponen en este sentido, pero, si me lo permiten, lo platicamos cuando regresemos del corte. Qué bueno que sigue con nosotros. Continuamos en A Fondo. Vamos a entrar a este cuarto bloque. Hablemos del reto de los candidatos ganadores. Pero antes de que hablemos en sí mismo de cuáles son los retos que están por enfrentar, déjenme preguntarles, ¿hasta este momento se han visto propuestas claras en torno a la forma en la que debe de combatirse esta violencia? Políticas públicas que verdaderamente se estén presentando a los ciudadanos para poder acotar esta problemática que hoy tenemos. Empiezo contigo, Eunice. Pues mira, yo diría 3 cosas. Primero, nada más haciendo un señalamiento, algo que se dijo aquí, que si nos prometieron o no cifras de reducción. Sí, yo me acuerdo porque yo trabajé en este gobierno al inicio y el doctor Durazo prometió que se iban a reducir 50% los homicidios en los primeros 3 años, cosa que no sucedió, ¿no? Entonces, sí hubo una promesa, solo no se cumplió. Nada más eso porque por aquí se mencionaba el tema.
Segundo, ¿qué se ha propuesto para la inseguridad? Creo que los candidatos al final tienen siempre propuestas pues un poco genéricas, algunos que van más hacia temas integrales, otros, creo que algo muy popular entre los candidatos es el punitismo penal, ¿no? O sea, hay que meter a todos a la cárcel, esta es la última puerta que verá el que comete un delito y ponen unas rejas, este tipo de cosas que creo que llaman la atención en términos de comunicación, probablemente o eso es lo que creen, pero creo que a profundidad, al menos de lo que a mí me ha tocado revisar, pues no hay políticas integrales. Claro que es momento a lo mejor de hacerlo más genérico, pero en algún momento tendrán que presentar plataformas más amplias. Algunos tienen más detalles que otros, algunos hablan del fortalecimiento policial, algo que les encanta es hablar de poner millones de cámaras para la inseguridad. Entonces, esos son los tipos de promesas que vemos. Y yo creo que algo muy importante que siempre falta, la prevención, y a lo mejor yo insisto mucho en el tema porque me parece fundamental, no solamente es que tenemos que distinguir el traje a la medida por lugar, como ya se mencionaba aquí, sino también es por tipo de delito. No es lo mismo que lo que tenemos que hacer para hacer prevención social del homicidio, que lo que tenemos que hacer para hacerlo con el secuestro, con el robo. Cambia. Algo muy importante es también focalizar. Es decir, muchas veces confundimos o se confunde la prevención, y creo que eso es parte del problema en este gobierno. Creemos que son políticas sociales en general, y no es así. La prevención sí es decir, se ha confundido con el desarrollo social, porque el principal reto para lograr el éxito en esto es el enfoque. El enfoque tiene que ser en la reducción del crimen, sí, a través de políticas de empleo, de salud, de educación, de deporte, de cultura, movilidad urbana, etcétera, pero todo esto concentrado en la disuasión del crimen. Por ejemplo, aquí se hablaba de los perpetradores. Algo muy importante, yo trabajo con muchos privados de la libertad, lo que les puedo asegurar es que los victimarios, la mayoría fueron víctimas, y eso tenemos que cuidar que no pase si no queremos seguir viendo la violencia como un denominador común en nuestro país. Espacios que por su condición situacional facilitan o propician el crimen, ciudades que también presentan mayor desconfianza en la policía, en fin, podemos trabajar en las colonias que concentran a los privados de la libertad. Hay colonias que concentran justamente a gente que hoy está en la cárcel, y creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Enfocar mejor esas políticas y hablar de cosas con de propuestas con más detalle y enfoque. Y que este comentario que haces al final, Eunice, embona perfectamente con lo que Carlos nos comentaba antes de irnos al corte, ¿no? No sabemos todavía el impacto que se vaya a tener en un futuro, sin embargo, a ver, ojo con esto, los victimarios en su momento también fueron víctimas y eso podría ser parte de estas consecuencias sociales. María Elena, ¿qué nos dices? Mira, coincidiendo, por supuesto, con lo que ha dicho aquí Carlos y Eunice, agregaría que uno de los temas que generalmente no traen los candidatos y que lo deberían de traer es cómo van a financiar los proyectos de prevención, de seguridad, de desarrollo policial, de desarrollo de las procuradurías, ¿no? Y el sistema penitenciario. Creo que todos hacen ofertas, ¿no? De lo que han visto, como ya decían, de lo que han oído, que suena como que a la gente le va a gustar más, ¿no? Este tema de subir penas a todos les encanta, y sin embargo todos sabemos que es populismo punitivo, que de nada sirve querer mandar a la gente a la cárcel 100 años, que el tema es detengas a alguien, lo puedas poner en la cárcel si es un delito grave, y que además lo reinsertes a la sociedad, ¿no? Entonces creo que tenemos un tema que está mal entendido, pero está mal entendido porque en México no nos hemos puesto de acuerdo que la política de seguridad y justicia tiene que ser una política de Estado que sea transeccional, que sea más que, por supuesto, cada trienio, ¿no? Que no es una política de ocurrencias, que no es una política que tiene que tener un partido político, sino debe ser una política en la que esté de acuerdo a la mayoría de los mexicanos y la sigamos a largo plazo. De otra manera, vamos a seguir cometiendo los mismos errores cada vez que alguien llega al gobierno, que cree que va a inventar el hilo negro ya se inventó. Y me parece que aquí algo importante también de decir es que posiblemente los candidatos no tengan ni siquiera claridad qué tengan que hacer en estos temas, pero saben que tienen una sociedad civil
que está organizada, que ha hecho estudios durante muchos años, que hemos trabajado en temas de prevención y en temas de policías y en desarrollo y en paz durante muchos años, y que por supuesto estamos abiertos a hablar con todos los candidatos de todos los partidos, a enseñarles lo que hemos aprendido, a mostrarles los estudios para que ellos tengan una base de dónde partir una vez que los candidatos sean electos, ¿no? E insisto, no es un tema de partidos, me parece que es un tema mucho más profundo que eso, y deberíamos ya de estar todos de acuerdo que financiar la seguridad no es barato, ¿no? Queremos seguridad, pues tenemos que pagarla, y hay manera de pagarla, ¿no? Luego, queremos prevenir el delito. Oye, como decía sí. Oye, María Elena, nada más déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. Dices, bueno, es que es importante el poder escuchar a la sociedad organizada, el saber que ahí están. Seguramente saben que ahí están. El asunto es, ¿y verdaderamente los están escuchando? ¿Se están tomando en cuenta? Pues algunos candidatos nos han buscado y les hemos dado toda la información, otros sabemos que se han metido a nuestras páginas. Sin embargo, sí creo que estas elecciones han estado mucho más polarizadas que cualquier anterior, y ha sido mucho más complejo que los candidatos estén viendo más allá de pelearse o de decir ellos son malos o los otros son malos, y de poner propuestas sobre la mesa. Creo que sí han faltado en estas elecciones, desgraciadamente, por parte de todos los partidos y de muchos candidatos, propuestas en lugar de descalificaciones. Ojalá esta semana que nos falta de campaña podamos ver más propuestas y podamos pensar que podemos llegar a unas elecciones donde la violencia se quede a un lado y podamos salir todos contentos a votar, porque si algo tenemos que hacer ese día es, por supuesto, la primera responsabilidad de los ciudadanos, que es ir a votar. Ya después, como ciudadanos, tenemos muchas más responsabilidades. Así es, totalmente de acuerdo contigo, María Elena. Carlos, ¿qué nos dice sobre esto, sobre las propuestas de los candidatos y demás? A ver, María Elena nos decía hace unos momentos, está abundando el populismo punitivo, ¿no? Sin embargo, pues, ¿con qué van a hacerlo, no? ¿Realmente tienen noción de cuánto es lo que se va a invertir en materia de seguridad? Si estamos viendo actualmente en esta realidad que terminan recortándose presupuestos importantes que tienen que ver con la capacitación de las policías, de las corporaciones en lo local y demás, en esta impartición de justicia, ¿qué nos dices en este sentido? Y lo primero que yo quisiera reflexionar es que, es una opinión personal, creo que si la clase política, la clase gobernante muestra una muy baja calidad profesional, ética y en todos los aspectos, yo estoy convencido de que nuestra clase gobernante y política son un reflejo social. Si ellos manipulan a grandes sectores de la población es porque socialmente hemos permitido que ciertos sectores de la población sean vulnerables y sean manipulables. También estamos globalmente y en México frente a un fenómeno de pérdida de legitimidad de los gobiernos frente a los ciudadanos. Cada vez más nos sentimos peor y menos representados por nuestras autoridades, y muchos de los candidatos saben capitalizar este descontento, incluso capitalizan los agravios sociales. Saben que hay un pasado de muchas deficiencias, de mucha corrupción, de muchos agravios, y lo capitalizan. Saben que hay una historia reciente, en los últimos años, de una promesa rota, de una transformación que no se ha consolidado, y también la oposición lo capitaliza. Saben capitalizarlo muy bien. Esta promesa de soy diferente, en realidad lo que significa es no me conoces todavía, por eso parezco diferente. Y en ese sentido yo lo que veo es que en un acto de gran irresponsabilidad, los partidos y los candidatos han privilegiado absolutamente la elección y no les interesa cómo van a gobernar. Yo no veo a nadie preguntándose, ¿qué tal si gano? ¿Cómo voy a gobernar? Eso parece que no está en la agenda, que no es una prioridad, que no es importante. Lo importante es ganar la elección, hay que hacer lo que haya que hacer para ganarla, y lo demás es lo de menos. Entonces, eso creo que habla mucho de la ética de esta clase gobernante. Vemos también que hace falta mucha profesionalización de los gobiernos, sobre todo en los niveles locales. Pareciera que hemos apostado demasiado por el Poder Ejecutivo Federal, que lleva una gran responsabilidad, pero hemos perdido de vista, no para descargarle responsabilidades,
sino para también compartir las responsabilidades a los legislativos, tanto a nivel nacional como a nivel local, y al Poder Judicial. Creo que un sector de gran descuido es el Poder Judicial. Nosotros analizamos en el índice de paz la inversión o el gasto en seguridad pública y en el Poder Judicial, y somos el país de Latinoamérica que menos invierte en estos dos rubros como porcentaje de su PIB en Latinoamérica, y también en la OCDE. Necesitamos fortalecer estos sistemas, insisto, miradas integrales, y los candidatos que ahora están, los que van a ganar, no sabemos quiénes son, pero los que ganen, tendrán el gran reto y el gran desafío de recoger y de sanar todo esto que han ido fracturando en el camino de ganar la elección, de convocar a la participación, de convocar a otros sectores que en el camino han ido fracturando. Ellos, creo yo, que los que hoy son candidatos serán víctimas como gobernantes de la división y de la polarización que van sembrando a lo largo de las campañas. Pero fíjate nada más esto que nos dices, Carlos. A ver, van a tener el desafío de sanar lo que se ha perdido. Sin embargo, pues ahí está algo que también señalabas previamente, ¿no? No me conoces realmente, aunque parezca diferente, y en muchos de los casos ni siquiera les interesa cómo vayan a gobernar, sino verdaderamente ganar una elección, ¿no? Que ese es el asunto y el trasfondo de todo esto. ¿En dónde están las propuestas claras? ¿En dónde está el hecho de que se sepa verdaderamente cómo van a lograr conseguir todas esas propuestas que se estén poniendo sobre la mesa? Y si me lo permiten, y retomando parte de todos estos comentarios para poder visualizar toda esta situación lamentable de la violencia que vivimos en nuestro país, se necesita entender esa violencia desde su propia naturaleza, con dinámicas particulares, que verdaderamente estén regionalizadas, con políticas públicas focalizadas. Sin embargo, hasta este momento las políticas públicas no son medibles y eso nos lleva a perdernos en las cifras. No tenemos las cifras y por lo tanto no podemos confiar en esas políticas públicas. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, María Elena. Gracias, Carlos Juárez. Y también gracias, Eunice Rendón, por estar con nosotros hoy en A Fondo. Pues ahí lo tienen y nosotros vamos a continuar porque sin duda es una tarde de muchísima información.